Y ahora, a Encendidos en la Tarde, llega él. Sí, llega el gran, pero grande Gerardo Tatoyán y sus tatografías. Te escuchamos, Tato. Gracias, chicos. A ver, esta es la clásica música de guerra. Hablábamos de la mujer, de la guerra. ¿Qué nos enseña la guerra sobre las mujeres? Aunque no lo crean, mucho. Recurría a un libro, que fue premio Nobel de Literatura, que alguna vez comentamos acá. La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich, una tremenda reportera rusa que entrevistó a cientos de excombatientes de tal vez la guerra más cruel de la Segunda Guerra Mundial, que fue el choque entre los nazis y los rusos, donde murieron millones de personas. Fue una cosa tremenda, encima atravesada por el frío, que fue lo que terminó en gran parte defendiendo la guerra en favor de los rusos. Svetlana entrevistó, como les decía, un montón de mujeres y de hombres, pero entrevistó especialmente a las mujeres y se empezó a dar cuenta de que las mujeres le contaban algo distinto que los hombres, que no les contaban la misma guerra. Aclaro que esto es de hace 70 años, esta guerra de hace 70 años, si bien los testimonios son actuales, obviamente que las sociedades cambian y por ahí esto que ella sintetizó no es tan así en la guerra de ahora, y las mujeres empiezan a tener relatos parecidos a los de los hombres. Lo primero que notó esta escritora rusa fue que a las mujeres les costaba más matar. Es muy curioso esto. Hablo de guerreras, mujeres militares o mujeres alistadas al ejército igual que los hombres, pero siempre destacaba, siempre encontraba esa dificultad de la mujer para matar. Y de hecho destacaba otro dato: no se conocen, o por lo menos no se conocen muchos asesinas seriales en la historia de la criminología, lo que también es un dato que tiene que ver con esto. Quizás tenga que ver con que la mujer es la encargada de dar vida. Es una suposición, no podemos saberlo. Pero insisto, lo más importante es que le contaban otra historia, observaban otra historia. Por ejemplo, cuando se entrevistaba con los hombres se ponían a hablar a través de los hechos, contaban lo que pasaba, las estadísticas, la guerra, cómo había sido el avance de un ejército, cómo había sido el retroceso del otro. Se contaba a través de la continuidad lógica de los acontecimientos. Ese era el relato cuando hablaba con un hombre, con un excombatiente. En cambio, cuando hablaba con las mujeres, se encontraba con sentimientos. De lo que hablaban las mujeres era sobre los sentimientos, la realidad, lo que le pasaba a ellas en las situaciones de guerra, lo que veían ellas en las situaciones de guerra. En los relatos de las mujeres aparecían los colores, aparecía la naturaleza donde transcurre la guerra, aparecían los sonidos, y no solo los sonidos de las bombas, el ruido de los huesos que se rompen, el ruido de los charcos de sangre, y los olores, todos. En los relatos de las mujeres aparecía todo eso, y en los relatos de los hombres más. Algunas diferencias más que señala esta escritora. En la historia de los hombres siempre había una verdad colectiva, en ese caso la de la victoria de la Unión Soviética o la de la posible derrota. En la historia de las mujeres siempre había una verdad individual. Lo que se contaba ahí era la historia de cada soldado, de cada soldada, de cada pueblo, o de cada chico que era atravesado por la guerra. En la historia de los hombres había mucha retórica, que esto, que aquello, que la culpa es de aquel, que la culpa es del otro. En la historia de las mujeres solo había espíritu. En la historia de los hombres lo que movilizaba siempre era el miedo de la guerra. En la historia de las mujeres lo que movía siempre era la esperanza. Y finalmente, en la historia narrada de la guerra por los hombres, siempre primaba el odio. En la historia de la guerra, narrada por las mujeres, siempre primaba el amor.